Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En el video de hoy vamos a hablar de defensa contra las artes oscuras. Esta es una de las materias básicas para Hogwarts y les enseña evidentemente a defenderse de la magia oscura. Específicamente, vamos a ver quiénes han dado esta clase en Hogwarts, analizar a cada uno de los profesores y ordenarlos en un ranking de peor a mejor. Pero les voy a decir esto, solo voy a incluir a los profesores principales que existen en la saga de Harry Potter. Hubo muchos profesores que existieron antes de que Harry fuera a Hogwarts, y habrá muchos después de que salga el profesor en turno. Si son fans de Harry Potter, ya saben que el puesto de defensa contra las artes oscuras estuvo maldito. Esto es porque hace muchos años, Tom Riddle, el mismísimo Voldemort, fue rechazado para el puesto y decidió poner una maldición al puesto. Esto involucró que mientras el puesto existiera, ningún profesor podría dar la clase durante más de un año. Y Tom cumplió. Después de lanzar su maldición, cada profesor tuvo su razón para dejar el puesto vacante al final del año. Con tanta variedad de profesores para el mismo puesto, definitivamente hay de qué hablar. Y hoy vamos a echar un ojo a cada uno de estos profesores. ¿Cuáles fueron los peores? ¿Cuáles los mejores? ¿Y cuáles sí enseñaron algo útil? Sin más, este es el ranking de profesores de defensa contra las artes oscuras de peor a mejor. Peor, Amicus Carrow. El peor lugar de esta lista va para Amicus Carrow. Cuando el ministerio cayó en 1997 y el mundo mágico comenzó a caerse a pedazos, él fue asignado como el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Quizá no esperaban verlo aquí, ya que algunos profesores sí fueron bastante malos, y quizá Amicus digamos que hizo un buen trabajo. El problema es que si bien Amicus dio una clase productiva, principalmente por su naturaleza hostil, él no enseñó ninguna clase de defensa, solo artes oscuras. La clase se convirtió en algo diferente bajo su periodo, y aunque él enseñaba artes oscuras, lo cual era de sus especialidades, ni siquiera hizo eso particularmente bien. Vincent Crabbe terminó matándose con el fuego maligno, y aprendió este hechizo de Amicus. Definitivamente es su culpa que Crabbe muriera, por enseñarle de manera inapropiada magia oscura a alguien fácilmente impresionable. Amicus era particularmente cruel, y torturaba a los alumnos como castigo. Neville le dijo al trío que los castigos de Umbridge eran leves comparados con los de Carrow. Ya se imaginarán lo que era estudiar con él. Dolores Umbridge. Ay, ¿por dónde empezamos? Dolores Umbridge se volvió profesora de defensa contra las artes oscuras cuando el ministerio estaba metiéndose en los asuntos de Hogwarts. Fudge, quien negaba que Voldemort había vuelto, a pesar de la evidencia, comenzaba a actuar de manera irracional por el miedo, y se esforzó por hacerle la vida imposible a Dumbledore, quien le rogaba a Cornelius para que razonara. En este momento, Dolores Umbridge fue enviada a Hogwarts, y con el respaldo del ministerio, ella rápidamente cambió las cosas, llegó a ser la suma inquisidora de Hogwarts y hasta directora, pero comenzó como profesora, y de inmediato quedó claro que Umbridge no tenía la intención de enseñar ninguna especie de materia en la manera tradicional. Ella tenía sus propios planes. Con el inminente regreso del Señor Tenebroso, uno esperaría que la materia les enseñara a enfrentarse a la magia oscura, pero Dolores dio la clase de manera bastante inútil, con mucha teoría y sin llevar nada a la práctica. Aquellos quienes se oponían a ella eran castigados de manera cruel e inusual, y ella abusaba de su poder cada que podía. El que Umbridge enseñara en ese año fue básicamente un desperdicio de tiempo para los estudiantes, y ella no enseñó nada de valor. Impidió que los estudiantes intentaran aprender a defenderse. Quirinus Quirrell. Sorprendentemente, a pesar de tener a Voldemort detrás de su cabeza, Quirrell lo hizo mejor que Umbridge y los Carrow. Aquí está la cosa. Quirrell no impidió que los estudiantes aprendieran, ni les enseñó magia oscura. Simplemente era alguien muy nervioso y hasta inútil. Durante su época como profesor no enseñó nada de valor. ¿Y por qué lo haría? Voldemort lo estaba controlando. Además, Rowling alguna vez dijo que la habilidad especial de Quirrell era ser bastante conocedor en la teoría de la magia defensiva, pero no era tan bueno con la práctica. Esto no dice que Quirrell fuera un incompetente o alguien tonto, simplemente no era bueno con la práctica de la magia que enseñaba. En 1990, Quirrell se tomó un sabático.
Les dijo a sus compañeros que era la oportunidad perfecta para conseguir experiencia de primera mano. En realidad, su objetivo era encontrar a Lord Voldemort. Tenía mucha curiosidad sobre qué había pasado con el Señor Tenebroso que había atemorizado al mundo mágico años antes. Voldemort recuerda su primera reunión con Quirrell. Un mago, joven, ingenuo y maleable, se atravesó en mi camino en el bosque que llamaba hogar. Él parecía ser la oportunidad con la que había soñado. Era profesor en la escuela de Dumbledore. Sería fácil que hiciera mi voluntad. Él me trajo de vuelta a este país y, después de un tiempo, tomé posesión de su cuerpo para supervisarlo de cerca mientras ejecutaba mis órdenes. No creo que pueda poner a un mago controlado por Voldemort más arriba en esta lista, pero definitivamente es mejor que Umbridge y los Carroll. Gilderoy Lockhart. Después, tenemos al 5 veces ganador de la sonrisa más encantadora, bla 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 bla. Preséntese usted, profesor. Yo, Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora otorgado por la revista Corazón de Bruja. Pero no quiero hablar de eso. No fue con mi sonrisa con lo que me libré de la Banshee que presagiaba la muerte. Ay, y que lo hayan elegido como profesor fue algo interesante. Para el mundo mágico él era impresionante. Tenía grandes logros en su currículum. En sus libros era la persona perfecta para el puesto. Pero lo que muchos no sabían era que era un fraude. Lockhart era presumido, egoísta y francamente tenía delirios de grandeza. Él se aprovechó de los logros de poderosos magos y brujas y les borraba la memoria una vez que conseguía la historia que necesitaba. Como nadie podía refutar lo que había hecho Lockhart, él se llevaba todo el crédito. Por supuesto, Dumbledore siempre supo que era un fraude. Él personalmente conoció a algunos de los magos y brujas a los que Lockhart les había borrado la memoria, pero como nadie más estaba disponible para el puesto ese año, Dumbledore dijo ya que, y le dio el puesto a Lockhart. A pesar de ser un incompetente absoluto, Lockhart está más arriba en la lista porque, en palabras de Dumbledore, hay mucho que puede aprenderse de un mal profesor, lo que no debe hacerse, lo que no debemos ser. Y tiene un punto. Alastor Ojo Loco Moody, en realidad Barty Crouch Jr. En el 94 llegó un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el famoso cazador de mortífagos, Alastor Ojo Loco Moody. A pesar de su apariencia intimidante, Moody era de los buenos. Él se dedicaba a atrapar magos tenebrosos, y vaya que era buen negocio. La idea de tener a Alastor Moody enseñando la materia era emocionante. Era un experto, pero al mismo tiempo había algo raro con Moody. Y ese algo es que no era Moody, era Barty Crouch Jr. Curiosamente, a pesar de ser mortífago y trabajar en Hogwarts, lo hizo mucho mejor que todos los anteriores en la lista. Él era bastante decidido y ejecutó las maldiciones imperdonables en clase, maldiciones como Imperio, Crucio y Avada Kedavra, pero su gran conocimiento de las maldiciones de hecho fue bastante útil. Él no les enseñó a los estudiantes de manera directa cómo ejecutarlas, a diferencia de los Carroll. Simplemente les mostró lo que eran, cómo funcionaban, y eso definitivamente ayudó al trío más adelante. La verdad es que Barty Crouch Jr. era un mago extremadamente talentoso, y aunque desafortunadamente se fue al lado oscuro, aún tenía una gran afinidad por el aprendizaje y fue un gran estudiante durante su época en Hogwarts. Tiene sentido que, a pesar de estar del lado de los mortífagos, quisiera compartir su conocimiento. Quiero pensar que incluso si Ojo Loco hubiera dado la clase él mismo, todo hubiera sido más o menos similar. Severus Snape. En teoría, Snape es el profesor de defensa contra las artes oscuras perfecto. Tenía una gran comprensión de ambos lados de la magia, y conocía mucho de artes oscuras, más que la mayoría. Era el candidato perfecto, pero en este momento, Snape era agente doble, y es algo que tenemos que considerar. Muchas cosas estaban sucediendo. Estaba engañando a uno de los magos más poderosos y tenebrosos de toda la historia. Tenía muchos asuntos que atender. Y también tenía el asunto con la muerte de Dumbledore para salvar a Malfoy. Aún así, dio bien la clase, y los estudiantes recibieron una cantidad considerable de información, pero él no fue el mejor. ¿Pudo haberlo sido? Probablemente. ¿Lo fue? No. Entonces, ¿quién sí lo fue? Remus Lupin. Para mí, Remus Lupin es incuestionablemente el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras. Tenía un conocimiento vasto de ellas y de cómo defenderse, pero también era excelente profesor. Sabía cómo compartir este conocimiento de manera productiva.
equilibraba la teoría y la práctica para asegurarse de que cuando llegara el momento, sus estudiantes pudieran usar lo que les había enseñado. Los estudiantes deben admirar a sus profesores, no necesariamente solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista moral también. Remus Lupin era un excelente modelo a seguir para sus estudiantes, alguien valiente, paciente y amable, que sabía cómo equilibrar la educación con un tinte de diversión. Principalmente, Remus es conocido por enseñarle a Harry el encantamiento Patronus, algo que incuestionablemente es una de las cosas más valiosas que Harry jamás aprendió. Fue algo bastante útil y se usaba muy seguido. Sin Remus no creo que Harry lo hubiera aprendido tan rápido. Si Remus hubiera podido conservar el puesto como profesor por más de un año, creo que la batalla de Hogwarts hubiera sido muy diferente. Y eso es todo por hoy. ¿Están de acuerdo con la lista? Espero sus rankings por ahí abajo. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.